¿Y si la voz que te susurra, no eres suficiente, no fuera tuya? ¿Y si un parásito invisible, alojado en lo más profundo de tu mente, estuviera dictando cada decisión, cada miedo, cada paso que das? Quédate conmigo, porque hoy no solo vas a descubrir qué es ese parásito, sino cómo arrancarlo de raíz y reclamar el control absoluto de tu vida. Esto no es un video más. Es un despertador para tu alma, una llamada a recuperar el trono de tu mente. Algo en ti sabe que este mensaje es para ti. Y hoy, juntos, vamos a encender una luz tan poderosa que ese impostor no tendrá dónde esconderse. Imagina tu mente como un castillo majestuoso, lleno de salas brillantes y pasillos infinitos. Pero en el centro, en el trono, no estás tú. Hay un intruso. Habla con tu voz, razona como tú, siente como tú, pero no eres tú. Ese intruso es un parásito mental. Un tejido de pensamientos automáticos, creencias heredadas, miedos que no elegiste pero que han gobernado tu vida desde las sombras. Cada vez que piensas siempre fracaso, no merezco esto o no estoy a la altura. No eres tú hablando. Es el parásito, manipulando tus emociones, saboteando tus sueños, tejiendo una red invisible que te mantiene atrapado. Lo más inquietante no es su existencia, sino su habilidad para disfrazarse de ti. Pero hoy vamos a rasgar ese velo. Vamos a exponer al impostor y devolverte control. No llegaste aquí por casualidad. Algo en tu interior gritó, es hora de despertar. Y ahora, justo ahora, ese despertar comienza. Para entender al parásito, retrocedamos al principio de todo. Cuando naciste, tu mente era un lienzo en blanco, puro, sin filtros, como un cielo despejado antes de la tormenta. Pero desde el primer día, el mundo comenzó a escribir en ese lienzo. Las palabras de tus padres, las expectativas de tu familia, las reglas de tu cultura, los ecos de un entorno que no siempre te entendió. Luis Rojas Marcos, psiquiatra de renombre, lo explica con una claridad brutal. Los pensamientos que repetimos día tras día se convierten en la voz que guía nuestra vida. Y esa voz, muchas veces, no es nuestra. Durante los primeros 7 años, tu cerebro estaba en un estado hipnagógico, dominado por ondas teta, una frecuencia cerebral donde la frontera entre lo real y lo imaginario se desvanece. No razonabas, absorbías. Cada palabra, cada emoción, cada mirada de aprobación o rechazo se grababa en tu subconsciente como una verdad innegable. Piensa en Sofía, una niña que creció escuchando "no hagas eso, es peligroso" cada vez que intentaba explorar. Hoy, a sus 32 años, Sofía siente un nudo en el pecho cuando intenta algo nuevo. Un proyecto, una relación, un sueño. Ese nudo no es suyo. Es un programa heredado, un eco de pasado que la paraliza sin que ella lo sepa. Bruce Lipton, biólogo celular, lo llama la biología de la creencia. Más del 90% de tus pensamientos y comportamientos no son decisiones conscientes. Son programas automáticos que el parásito ejecuta sin que te des cuenta. Cada vez que te criticas, que dudas de ti, que te detienes antes de actuar, es el parásito susurrando desde las sombras. Pero escúchame, no estás condenado. Tu mente no es una prisión. Es un lienzo que puedes reescribir, un castillo que puedes reclamar. Aquí está la chispa que lo cambia todo. Tu cerebro es plástico. La neuroplasticidad, esa capacidad asombrosa de tu mente para crear nuevas conexiones, es tu arma secreta. No importa cuánto tiempo haya estado ese parásito en tu cabeza. No importa cuántos años lleves escuchando esa voz que te dice no puedes o no vales. Puedes desactivarla. Joe Dispenza lo explica con precisión quirúrgica. Un pensamiento repetido con emoción crea una red neuronal. Pero si dejas de alimentar ese pensamiento, esa red se debilita. Y si siembras una nueva creencia, con intención y presencia, tu cerebro construye un nuevo camino. Imagina tu mente como un bosque. El parásito ha tallado senderos oscuros, llenos de espinas. No eres suficiente. La vida es una lucha. Nunca lo lograrás. Pero tú tienes el poder de abrir nuevos senderos, bañados en luz, donde crecen la confianza, la claridad, la libertad. No necesitas destruir al parásito.
Solo necesitas dejar de alimentarlo y encender la luz de tu conciencia. Toma un cuaderno ahora mismo, o tu teléfono. Anota lo que viene, porque estos 5 pasos no son solo ideas, son las llaves para liberar tu mente. No son teoría, son acción. Son el mapa para recuperar tu castillo interior. Y cada paso que des acercará más a tu verdadero yo, ese que está esperando, listo para brillar. ¿Estás listo? Vamos a empezar. Paso 1. Detecta al impostor. Durante los próximos 3 días, lleva un cuaderno o usa una app de notas. Cada vez que sientas ansiedad, culpa, miedo o esa voz interna que te critica, escribe exactamente qué dijo. No estoy a la altura. Siempre arruino todo. Nadie me valora. No pelees con esas palabras. No las juzgues. Solo regístralas, como un científico observando un experimento. Jeffrey Schwartz, neurocientífico pionero, asegura que nombrar un pensamiento reduce su control sobre ti. Cuando escribes, esto es un programa heredado, le quita su disfraz, le quita su poder. Hazlo ahora mismo. Si en este momento escuchas una voz que dice, esto no va a funcionar para mí, anótala, etiquétala, programa heredado. Y siente cómo, al nombrarla, algo se suelta. Paso 2. Rastrea la emoción. Cada pensamiento del parásito está anclado a una sensación en tu cuerpo. No es solo una idea flotando en tu mente, es una energía que vive en ti. Cuando anotes una frase automática, detente, cierra los ojos, respira hondo, pregúntate, ¿dónde siento esto? ¿Un peso en el pecho? ¿Un nudo en el estómago? ¿Tensión en la mandíbula? Coloca tu mano ahí, respira profundo, quédate con la sensación sin huir. Bessel van der Kolk, experto en trauma, dice que el cuerpo guarda la memoria de todo lo que has vivido. Si no lo escuchas, el parásito sigue reinando. Pero cuando pones atención, cuando sientes sin resistencia, comienzas a romper las cadenas. Prueba esto ahora. Respira hondo. Coloca tu mano donde sientas tensión. Y solo respira. Siente como el parásito empieza a perder su agarre. Paso 3. Rompe el ciclo. El parásito prospera en la repetición, pero tú puedes interrumpirla. Cada vez que detectes un pensamiento automático, di en tu mente, esto no soy yo, es un eco del pasado. Luego haz algo inesperado. Da una palmada, sacude los brazos, exhala fuerte, toca agua fría. Estas microacciones, respaldadas por neurocientíficos como Andy Uberman, activan tu córtex prefrontal, la parte de tu cerebro que toma decisiones conscientes. Es como encender una luz en un cuarto oscuro. El parásito odia esa luz. Hazlo ahora. Sacude los hombros. Respira profundo. Siente como algo se mueve dentro de ti, como si estuvieras abriendo una ventana en un espacio cerrado. Cada interrupción es un golpe al sistema de parásito. Paso 4. Siembra una nueva voz. No basta con callar al parásito, necesitas reemplazarlo con algo más fuerte, más verdadero. Diseña una afirmación que contrarreste su mensaje. Si el parásito dice no puedo, declara en voz alta, estoy aprendiendo a confiar en mi poder. Si dice no valgo, di, soy digno de todo lo que deseo. Pero no lo digas por decir. Mírate al espejo. Siente cada palabra vibrar en tu pecho. Haz que sea real. Joe Dispenza insiste, no es la afirmación lo que reprograma tu cerebro, es la emoción que pones en ella. Repítela al despertar, al caminar, antes de dormir. Hazla tuya. Imagina que estás plantando una semilla en ese bosque de tu mente. Cada vez que la dices con intención, esa semilla crece y el sendero de parásito se desvanece. Paso 5. Ritualiza tu presencia. El parásito sobrevive por la repetición. Tú lo vencerás de la misma manera. Cada noche, dedica 5 minutos a revisar tu día. Pregúntate, ¿cuántas veces detecté al parásito? ¿Lo interrumpí? ¿Sembré una nueva voz? Escribe una frase. Hoy elegí mi conciencia sobre mi programación. No te juzgues. No busques la perfección. Solo registra. Celebra cada pequeño paso, porque tu cerebro necesita pruebas de que el cambio es posible. Haz esto durante 10 días y notarás algo nuevo, un espacio interior más claro, más libre, más tuyo. Este no es un ejercicio. Es una revolución silenciosa.
Es el momento en que empiezas a ser el arquitecto de tu propia mente. Ahora imagina esto. Estás frente a un espejo, pero no ves tu rostro. Ves una máscara creada por años de programación, de miedo, de dudas impuestas. Esa máscara es el parásito. Ahora visualiza cómo se quiebra, cómo se desintegra bajo la luz de tu conciencia. Y detrás de ella, emerges tú, sereno, poderoso, despierto. Ese es tu verdadero yo, esperando que lo reclames. Eckhart Tolle lo dice con una verdad que corta como un cuchillo. El pensamiento no observado es la raíz de todo sufrimiento. Pero cuando observas, cuando te conviertes en el testigo de tu mente, el parásito pierde su poder. Hazte esta pregunta ahora, como propone Byron Katie. ¿Quién serías sin ese pensamiento que te limita? Cierra los ojos por un segundo. Imagina una versión de ti libre, sin la voz que te critica, sin el peso del pasado. ¿La sientes? Esa es tu esencia, tu luz, tu verdad. Pero esto no termina con entenderlo. La libertad no llega solo con saber, llega con actuar. Por eso te invito a un desafío de 14 días que cambiará tu forma de habitar tu mente. Día tras día, comprométete con esto. Cada mañana, al abrir los ojos, di en voz alta: hoy elijo ser el dueño de mi mente. Escríbelo en un papel, pégalo en tu espejo, grábalo en tu corazón. Durante el día, cuando escuches al parásito, detente 3 segundos. Nómbralo. Esto es un programa. Luego haz una microacción. Respira hondo. Sonríe. Sacude los hombros. Toca algo frío. Interrumpe su juego. Cada noche, escribe una frase. Hoy actué desde mi programación o desde mi presencia. No busques ser perfecto. Solo sé honesto. Si sostienes esto por 2 semanas, sentirás una apertura, un espacio nuevo en tu interior. Una chispa de libertad que crece con cada día. Y aquí va un secreto más. El silencio es tu mayor aliado. Dedica 5 minutos al día a sentarte en quietud. Sin teléfono, sin distracciones, solo tú y tu respiración. En ese silencio, el parásito no puede sobrevivir. Eckhart Tolle lo describe como la presencia sin forma, el espacio donde tu verdadero yo respira. No necesitas destruir al parásito, solo necesitas dejar de alimentarlo. Y cuando dejas de alimentarlo, la máscara cae. Debajo no hay nada más que tú, despierto, luminoso, libre. Prueba esto ahora. Cierra los ojos. Respira profundo 3 veces. Siente el silencio. Siente tu presencia. Ahí, en ese instante, el parásito no tiene poder. Quiero que imagines algo más. Imagina que tu mente es un río. Durante años, el parásito ha construido represas, bloqueando el flujo natural de tu energía, de tu creatividad, de tu alegría. Pero cada vez que detectas un pensamiento, cada vez que interrumpes un patrón, cada vez que siembras una nueva creencia, estás rompiendo una de esas represas. Y el río comienza a fluir otra vez. Libre, claro, poderoso. Neville Goddard lo dijo mejor que nadie. El momento en que asumes una nueva idea sobre ti mismo, el universo entero se alinea contigo. No esperes a estar listo. No esperes a sanar todo. Asúmete ahora como alguien que ya está despertando. Porque lo estás. Si este mensaje tocó algo en ti, si sentiste una chispa de claridad, un destello de esperanza, déjalo escrito en los comentarios. Escribe: hoy vi a Parásito y elijo mi luz. Comparte este video con alguien que necesite este despertar. Tal vez un amigo que duda de sí mismo, un familiar atrapado en el miedo, un colega que necesita recordar su poder. Cuando compartes esta luz, la multiplicas en ti. Guarda este video en tu lista de favoritos. Vuelve a él cuando sientas que el parásito intenta regresar. Y si sientes que este es el inicio de algo grande, suscríbete, porque aquí encontrarás más herramientas, más llaves, más caminos para liberar tu mente. No eres la voz que te critica. No eres la máscara que heredaste. No eres el guión que te impusieron. Eres la conciencia que elige, la luz que disuelve las sombras, el arquitecto de tu propio destino. Hoy diste el primer paso, pero el viaje apenas comienza. Sigue caminando. Cada mente que despierta ilumina la red que compartimos. Y tú, justo ahora, estás brillando. No lo olvides. El parásito solo tiene poder si tú se lo das. Quítaselo. Reclama tu castillo. Y vive desde la verdad que siempre has sido.